Muy buenos días, pacientitos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo videoblog. Así es, pacientitos, hoy me siento súper contento porque los puedo ver una vez más. El día de hoy vamos a tratar un tema súper padre, un tema de preocupación, pero es un tema que ustedes me han estado pidiendo en repetidas ocasiones. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que pueden padecer ustedes, pueden padecer sus hijos, puede padecer su familia y no pueden detectarlo. Así es que, pacientitos, vamos a hablar de estrés. El estrés es una de las enfermedades que nos ha afectado actualmente y esto es por el ritmo de vida que llevamos. Nos preocupamos mucho por nuestras labores durante el día, durante el trabajo, en todas esas preocupaciones que no comemos bien, no dormimos y al dormir solo estamos pensando en nuestros problemas. Así que en este video les voy a enseñar varios puntos que tenemos que tomar en cuenta y que nos están indicando si es que tenemos estrés. El estrés es una de las enfermedades más peligrosas debido a que su detección es poco común. Puede provocar falta de memoria y dificultad para concentrarse. Todo el tiempo estamos distraídos. Este repercute directamente en nuestro trabajo, ya que puede propiciar accidentes laborales importantes y esto genera más estrés. El mal humor y el mal genio es otro indicador de estrés. Hay incapacidad para relajarse, todo nos parece irritante y explotamos a la menor provocación. Bueno, este chico tiene algo más que estrés. El estrés genera afección a los órganos como el hígado y la vesícula. Hay predisposición de padecer enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, dando como resultado dolor de pecho, espalda, cabeza y cuello, malestar estomacal, náuseas, acidez e inflamación abdominal. Todo este conjunto de signos y síntomas influyen en nuestro comportamiento, aumentando la ingesta excesiva de alimentos. También podemos padecer dificultad para dormir, depresión, aislamiento, consumo desmedido de cigarro o alcohol o el uso de alguna droga relajante para aminorar el estrés. Y además de todo esto, hay pérdida de apetito sexual. Hay muchas formas de identificar qué es lo que pasa o si estamos padeciendo de estrés. Una de ellas es la onicofagia. ¿Qué es la onicofagia? La onicofagia es morderte las uñas. Cuando tenemos estrés y nos mordemos las uñas, es un síntoma de que nos estamos afectando directamente a los dientes. El estrés afecta mucho a los dientes. Otro de los síntomas del estrés que afecta a los dientes es el bruxismo. El bruxismo es precisamente el apretamiento de los dientes. Hay veces que estamos durmiendo y no nos damos cuenta, pero si nuestra pareja, la que duerme con nosotros, o algún familiar que duerma cerca de nosotros, puede percibir ese rechinido, ese rechinar de dientes durante la noche. Y nosotros nos podemos dar cuenta porque al despertar tenemos un dolor en esta zona o en la parte de la mandíbula. Esa es por toda la presión que ejercieron los músculos durante la noche y poco a poco va desgastando todos los dientes hasta incluso dejarnos sin nada. La onicofagia favorece a la aparición de enfermedades gastrointestinales por todos los microorganismos que se encuentran en las uñas y son ingeridas al momento de morderlas. La onicofagia produce abrasión y desgaste por el choque constante entre uñas y dientes. El bruxismo es el acto de apretar o rechinar los dientes, generalmente causado por estrés y puede ser diurno o nocturno. Daña directamente a todo el sistema muscular y articular, produciendo chasquido, dolor de oídos, dolor de cabeza, mareo y otros problemas importantes. Produce abrasión dental, fisuras, sensibilidad, daño en las restauraciones e incluso hasta fracturas dentales. Para tratar el bruxismo se debe confeccionar una férula de relajación que evitará el desgaste, protegerá las restauraciones, mejorará la posición de la mandíbula y relajará los músculos. Hay muchas maneras de eliminar el estrés o reducirlo. Podemos hacer ejercicio, salir a caminar, realizar un viaje o hacer una actividad recreativa con nuestra familia.
El chiste es desconectarnos de todos nuestros problemas, echarle ganas a la vida y, claro, siempre podemos recurrir a los calmantes. Si detectaste alguno de estos síntomas, debes acudir a un especialista que te ayudará a determinar el tratamiento adecuado para controlar tu estrés. Y recuerda, no te automediques. Pues bueno, pacientitos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Por cierto, ya tenemos pantalla verde. Espero que les haya gustado. Estamos grabando a 2 cámaras. Ustedes disculparán porque esta es mi primera vez grabando a 2 cámaras. Pero bueno, lo voy a seguir intentando para darles un mejor contenido, para hacerlo más divertido, para hacerlo más dinámico y evidentemente para darles lo mejor a todos ustedes. Les agradecería mucho si se suscriben, si me regalan un like. Por favor, si tienen alguna otra duda o si tienen alguna otra pregunta, la pueden poner aquí en la parte de los comentarios. Me pueden mandar un correo, nos pueden llamar por teléfono a la clínica y checar todas nuestras promociones en la página de internet. Muchas gracias por ver este video. Ya sé que me diste like, ya sé que te suscribiste y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. ¡Bye!